Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Ya saben que durante este mes los agricultores no paran, tienen mucho trabajo que hacer. Entre otras cosas, por ejemplo, dar el primer corte a los forrajes. Hoy vamos a hablar de este cultivo, de la importancia para la provincia y de las perspectivas para esta campaña. Lo haremos con uno de los agricultores de la zona de Villalumbroso, pero tenemos muchas otras cosas que contarles, así que quédense porque comenzamos. Esta es Fina Escudero Nieto. Fina está genial, normal, siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio, que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Y así está. Venga el niño para arriba, venga para abajo. Pues claro, es lo que toca. Fina, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fina Escudero Nieto y de la Fundación Española de la Nutrición. El campo conmemoró el 15 de mayo a su patrón, San Isidro Labrador, con la imposibilidad de celebrar las tradicionales procesiones por las medidas preventivas del estado de alarma en cuanto a prohibición de reuniones. Ello no impidió que en Torquemada se celebrara la tradicional misa, al ser esta zona básica de salud, la única en la fase 1 de la desescalada. Eso sí, la mascarilla, el hidrogel y el distanciamiento reglamentario entre los fieles fueron la tónica de la ceremonia. En Dueñas honraron al patrón de una forma diferente, con una Eucaristía que se transmitió a través de Facebook ante la imposibilidad de acudir hasta la trapa, y se engalanaron ventanas y balcones a falta de carrozas. Y en otra de las localidades las redes sociales sirvieron de medio para enviar mensajes en honor a San Isidro, mientras la diócesis este año no pudo festejar el santo en la catedral y retransmitió a través de internet la Eucaristía presidida por el obispo. No vamos a poder honrar a nuestro patrón como nos gustaría. Normalmente en todos los pueblos de la geografía palentina, pues este día es un día de fiesta, se hace una misa, se hace una profesión, se reúne un poco todos los vecinos del pueblo para tomar un pincho, para hacer una comida, para hacer una celebración, y este año por toda la pandemia y por el estado de alarma en el que estamos, pues no se van a hacer ese tipo de celebraciones. Cada uno, pues a manera individual, pues intentaremos honrar lo mejor posible a nuestro patrón. Sé que en los municipios pues han ido a la iglesia, le han puesto un ramo de trigo, bueno, pues están haciendo cosas y bueno, pues esperemos que para otro año podamos honrarle como se le ha honrado siempre. Pues al santo lo primero que tenemos es que agradecerle por el año que viene. Y ahora, y es poco normal que esto lo diga un agricultor en esta época, que nos deje unos días sin lluvia para poder hacer algunas tareas de acabar de sembrar, recoger forrajes y demás cuestiones. Y luego, como es lógico, que lo podamos recoger con bien, que todavía quedan un par de meses de estar en el campo y desgraciadamente muchas veces las tormentas pues nos estropean lo que tiene y lo que con tanto trabajo hemos hecho durante un año. En cuanto a las previsiones de cosecha, que tradicionalmente se lanzan en esta época, aunque aún falta mes y medio para comenzar la siega, todo apunta a que en Castilla y León podría aproximarse casi a los 7 millones de toneladas de cereal de invierno, lo que significa un 18% más que la media de los últimos 10 años. Una cifra en todo caso bastante superior que el año 2019, en el que la sequía redujo la producción a 5 millones de toneladas. El estado del campo a fecha de hoy es un estado muy positivo. Como he dicho anteriormente, la climatología ha acompañado y el estado de los cultivos de manera general es muy bueno. Eso no quiere decir que en alguna zona, sobre todo en el norte de Palencia, este exceso de agua y también el exceso de agua que tuvieron en invierno, pues la cosecha va a ser mala. Pero bueno, en el grueso de la provincia de Palencia estas lluvias han sido beneficiosas y podemos hablar de una cosecha bastante buena. No obstante, el mes de mayo mantiene como siempre sus riesgos, o bien por altas temperaturas o por las plagas de insectos y hongos que cada vez hacen más daño y están más extendidas. El sector agradeció a San Isidro la lluvia que alimenta campos y pastos y garantiza también la campaña de riegos, con los embalses del Duero al 88% de su capacidad, pero hay preocupación por la inestabilidad de los mercados por culpa de la pandemia, que ya causa un daño muy importante en producciones ganaderas y que podría trastocar también las agrícolas, incluidos los cereales, sometidos ya estos días a movimientos especulativos.
hasta el momento ningún sector va a ser indemne a esta pandemia y los primeros que la han tenido que padecer pues han sido un poco los ganaderos, sobre todo la ganadería, en particular la ganadería ovino. Hemos visto lo que ha pasado un poco con todo el tema del lechazo, lo que está pasando con el cochinillo. Al final se ha cerrado toda la hostelería, había muchos de los productos que se consumían sobre todo en celebraciones que ahora están totalmente paralizadas y hemos padecido ese problema. Luego también está habiendo problemas con la carne de vacuno, con ciertas piezas, ya empieza a haber problemas con los quesos. Al final se están produciendo tantas distorsiones en los mercados que al final no hay ningún sector que se indemne y la ganadería pues es muy sensible a eso y ya hay muchos sectores de la ganadería pues que están sufriendo estas repercusiones. Esta situación catastrófica que tenemos en España, en Europa y en el mundo pues tiene dos vertientes de cara a la agricultura y a la ganadería. Se ha visto que nuestro sector es esencial más que nunca, que la producción de alimentos con garantías sanitarias tiene que ser un eje principal de todos los gobiernos y que además cada gobierno tiene que tener alimentos para autoabastecerse. Pensemos que hubiese sido si no hubiésemos tenido nosotros para comer y hubiese que traerlo de otros sitios cuando las fronteras están cerradas. Pues bueno, esa es una postura. Entonces, los gobiernos nos tienen que dar mecanismos para poder trabajar como lo sabemos hacer, para producir alimentos y hacerlo bien. El problema está económico, claro. En esta situación son muchos los sectores, las necesidades que hay y puede peligrar los fondos que hay en la Unión Europea para políticas agrarias. Pero es que es esencial. Sembrar es necesario para poder recoger. Por eso tiene que ser compatible el ayudar a los sectores que lo necesitan con el mantenimiento firme de la política agraria comunitaria. Y es más, reforzarla en políticas para que la cadena alimentaria, para que el sector agrario sea verdaderamente estratégico y se empiecen a valorizar los productos desde nuestra producción. Los precios ya de por sí que nos quejábamos que eran bajos, pues debido a esta pandemia y a un poco lo que está pasando en el mercado internacional con todo el tema de las materias primas, pues los mercados están orientados a la baja y esta cosecha que puede ser buena en cantidad, si al final los precios no acompañan y ya de por sí teníamos precios muy deprimidos, pues la rentabilidad de las explotaciones pueden estar un poco en entredicho. Productora de alfalfa de España, alcanzando el 80%, mientras que Palencia produce la mitad de este forraje. Si el pasado año, por estas fechas, hablábamos de cómo la sequía repercutía negativamente en todos los cultivos y especialmente en la alfalfa, este año el panorama es diametralmente opuesto, ya que no ha faltado la humedad y el cultivo se está desarrollando magníficamente, de forma que podrían obtenerse hasta 3 cortes en algunos casos. Sin embargo, la previsión de una buena cosecha en la provincia, donde muchas explotaciones tienen sembrada de alfalfa hasta el 40% de la superficie, amenaza los precios. No cabe duda que el peso de los forrajes en la provincia de Palencia es muy importante y ahora los agricultores están en plena siega de este cultivo. Por eso nos hemos venido al término municipal de Villalumbroso para hablar con Lorenzo García, aunque él es agricultor también de Villalcón. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Muy buenos días, Cristina. Pues así es, soy de Villalcón, pero también realizamos labores en otros términos municipales, como puede ser este de Villalumbroso. Nos encontramos en una alfalfa, se puede ver en las imágenes. Este año, aparentemente, el primer corte va a ser un corte bueno. Como siempre decimos, la moneda tiene dos caras y los agricultores pues nos pasa un poco igual. No siempre para todo el mundo es un buen año o es un mal año. Estamos hablando del primer corte de forraje, que para mucha gente lo segaron desgraciadamente antes de todas estas lluvias que hemos tenido la semana pasada. Por lo tanto, se les ha mojado. ¿Qué ocurre con ese corte? Pues tenemos pues dependiendo en qué momento lo pilló, pero casi todos se acaban estropeando. Si no es del todo, pues prácticamente pierden todas sus calidades, se ponen oscuros, acaban produciendo moho, luego eso puede producir enfermedades a los animales. Entonces, pues tienes un mal año en ese aspecto con el primer corte. Para todos los que no segamos, pues
no del todo bueno, porque todavía no hemos terminado lo que es el corte. Vamos a segar y vamos a recogerlo, nos tiene que dejar recogerlo, entonces cuando lo tengamos recogido en la nave podremos decir que ha sido bueno. Mientras tanto esperaremos. Lo que sí que hemos tenido suerte en ese aspecto es que no nos ha pillado esas aguas con ello segado, nos ha pillado con ello en la tierra. Por lo tanto, ese forraje que al principio, que ahora se ve en esta tierra, que tiene buena cantidad, hace 20 días estábamos hablando que prácticamente no tenía ni la mitad. Hemos ganado, a lo mejor podemos decir que sobre 1000 kilos hectárea en las alfalfas y en los forrajes que no estuviesen segados. Por lo tanto, para mí, por ahora, es positivo el primer corte. Cuando se depende tanto del tiempo, siempre hay que ser muy precavido, aunque todas las previsiones apunten a que será una buena cosecha. Este es el caso. Hasta que no esté en la nave el forraje no vamos a decir si va a ser bueno o malo, porque como llueva se estropea. De momento todo apunta a ser una buena cosecha de forrajes. Un cultivo que decíamos tiene mucha importancia en esa provincia, Lorenzo. Sí, hay muchísimas hectáreas segadas, no sabría decir el número exacto de hectáreas de forraje y de alfalfa, pero somos una provincia en la que tenemos muchas hectáreas de alfalfa. Apostamos por este cultivo, es un cultivo muy bueno, aunque llevamos 3 o 4 años con unas medias de producción bastante bajas, sea el 17, el 18 y el 19, no ha habido una producción muy buena de alfalfa. Pero bueno, es un cultivo que mejora muchísimo las tierras, que tiene menos gastos que puede tener un cereal o cualquier otro cultivo. Y bueno, tiene un buen rendimiento, entonces seguimos apostando por ello, y hay que apostar por ello porque luego, como has dicho antes, tenemos muchísima ganadería también en la provincia de Palencia, y con esto hacemos que puedan consumir producto cercano, les tengan este producto cerca de sus ganaderías, les tengan menos portes para el transporte, y eso pues les ayude a que funcionen, porque siempre me gusta recalcar que sin la ganadería la agricultura no tiene cabida en este mundo. O sea, nosotros producimos, pero la ganadería es la que consume todos nuestros productos, entonces hay que apoyarla al máximo posible. Desde luego que sí, el sector primario es uno de varias patitas, pero es uno al fin y al cabo. Sí, dependemos unos de otros, y si no están unos, los otros no funcionan, si no estuviésemos nosotros, pues a lo mejor la ganadería tampoco podría funcionar, porque tendría que traer la mercancía o el producto de fuera y mediante unos costes altísimos que no serían viables para ellos. Y ya, pues eso, que la ganadería tiene muchos problemas de costes porque están siempre muy ajustados, pero bueno. Desde luego, los precios, precisamente, pues hablando de precios, ahí va dirigida la siguiente pregunta. Como decimos, todo apunta a que si no lo estropean las lluvias, será una buena cosecha de forrajes. Pero claro, siempre se teme la variación de los precios. Cuando a veces hay una buena cosecha, se bajan mucho. ¿Cómo están actualmente y cuáles son las previsiones? Bueno, pues como bien has dicho, para todos aquellos que les ha pillado el forraje del agua, ese forraje, esa alfalfa, va a tener un precio bastante inferior a lo que debería. Pero aún así, este año lo que es la alfalfa se cataloga de varias maneras. Tenemos la categoría extra, que sería una alfalfa limpia, de muy buena calidad. Tendríamos una alfalfa de primera, de segunda, y luego tendríamos alfalfas de terceras. Entonces estamos hablando que este año tienen un precio bastante más bajo que el año anterior. El año anterior hemos estado hablando siempre hablamos en pesetas, o nos gusta hablar en pesetas, estamos más cómodos. Estamos hablando de entre 28 y 30 pesetas que se pudieron vender muchas alfalfas, y ahora estamos hablando que en el primer corte, la extra, que sería la mejor calidad, anda sobre 120, 130 euros tonelada, o sea que está muchísimo más bajo, son 22 pesetas, 23, por ahí puede andar la cosa. A partir de ahí vamos bajando, 110 euros tonelada y 90 euros tonelada, que serían 15 pesetas. O sea que un forraje, una alfalfa de esta calidad, que no ni por mucho es una extra, pues sería una alfalfa de segunda, a lo mejor pues puedes andar sobre los 100 euros tonelada, que es muy poquito para la alfalfa. Lo único bueno, pues que nos acompaña que tenemos más kilos, con eso conseguiremos tener un mejor rendimiento. Bueno, todavía pueden variar esos precios, esperemos que varíen hacia arriba, no hacia abajo. El precio solemos conseguir un mejor precio cuando estos productos los guardas en una nave, lo mantienes durante un tiempo, puede ser un año, medio año, cuando se pueda, pues casi siempre suelen subir un poco al alza, pero no siempre acertamos. Hay veces que lo guardas en una nave pensando que va a subir, y pasados 3 o 4 o 6 meses pues hemos conseguido justo lo contrario, o simplemente tener el mismo precio. Bueno, esto al final dependemos del tiempo, dependemos de los precios, y cada uno toma sus decisiones. A veces sale bien y otras veces sale mal. No podemos hacer más.
desde luego. Bueno, este es el primer corte, nos decía. ¿Aproximadamente cuántos calculan que podrán dar en esta temporada? Bueno, pues en alfalfas de secano, que este año se podría decir, si sigue así con todo lo que está lloviendo, que creo yo que será difícil que siga, pero bueno, no soy meteorólogo, hay que preguntarle a otras personas, que a Mariano, que es el que entiende, pues podría llegar a dar 3 cortes. Podría llegar tierras buenas, pero lo más normal en tierras de secano es que den 2 cortes. El primer corte es casi siempre donde tienes la mayor producción, es donde viene del invierno, tiene agua en reserva y eso produce que tengas una buena cantidad de kilos en hectárea. El segundo corte, lo más normal es que tengas pues sobre entre 2.000, 1.500, 2.500 kilos dependiendo del año. Si siguiese lloviendo podríamos tener un buen segundo corte, pero el tercero la mayoría de las veces solo lo dan las parcelas que son buenas y que son frescas. Quiere decir eso, que están cerca del río o que tienen una vaguada y ahí se almacena un poco más el agua. El tercer corte en secano es muy complicado. Pero bueno, que diesen 2 cortes curiosos y tuviésemos un poco de semilla, estaría muy bien. Con eso nos conformamos. A ver, que todavía es pronto. Igual se puede llegar a dar ese tercer corte. A ver qué pasa. Corte. Ojalá nos dejase recoger este forraje que tenemos ahora mismo y lloviesen dentro de 15 o 20 días otros 30 o 40 litros, que iba a ayudar muchísimo a las cebadas, a los trigos, a las avenas. Sería bueno para todo. Y aparte, pues eso, conseguiríamos que diese un mejor segundo corte. Lorenzo, lo que han contado, llevan ya algunos años sufriéndolo, algún tipo de plaga, ¿no? El gusano verde, la rollega, tenemos el pulgón. Bueno, pues la alfalfa sí que es verdad que de unos años para acá tenemos, o sea, se ha incrementado esa proporción de animales que se comen y dañan esa alfalfa. Este año no ha sido diferente a los demás. El año pasado tuvimos un ataque muy fuerte y se llegan a comer el cultivo, o sea, se comen las hojas, te bajan la calidad, te bajan la cantidad y después hacen que la alfalfa no pueda crecer porque está dañada y se queda como ralentizada. Entonces eso se combate con productos fitosanitarios, que lamentablemente cada vez, como siempre decimos, tenemos menos productos fitosanitarios, más caros y mucho menos eficientes. Es algo que reivindicamos siempre, que nos están recortando todas nuestras armas, no sabemos qué hacer en algunos momentos. Tienes un problema de pulgón, si tuvieses unos productos buenos lo mataría. Este año hay gente que ha tratado, hay gente que no. La diferencia es que una alfalfa que está tratada ha durado 7 días sin bicho. El de al lado no ha tratado, los bichos se corren porque no ha podido tratar, porque no le parece, o porque no puede, o porque no le gusta. También tenemos un grave problema con la superficie de interés ecológico, el SIE. Eso siempre reivindicamos también que se tendría que eliminar. Es algo fatal para la agricultura el que nosotros intentemos estar produciendo y como tenemos que dejar ese 5% de SIE, no podemos tratarlo ni fitosanitariamente, ni no podemos hacer absolutamente nada contra esos bichos o contra esas malas hierbas que producimos, pues un efecto completamente devastador contra el campo. Estas alfalfas pues no van a dar nada, se van a consumir, se van a llenar de malas hierbas y no vamos a conseguir nada más que tener problemas para ese año y para los siguientes, porque las malas hierbas están ahí, se cae su semilla, se queda en el suelo y el siguiente año germinan y, por ejemplo, el bromus de cada espiga deben de salir, no sé si en torno entre 500 y 1.000 semillas para el siguiente año. Entonces estamos produciendo una cantidad de basura en el campo que no. Entonces yo creo que se debería de tener productos de herbicida mucho más eficaces para que nosotros a la vez tirásemos muchísimo menos herbicida en el terreno, fuésemos menos contaminantes, si tuviésemos más respeto por el medio ambiente y lo controlásemos mejor, pero están haciendo justo lo contrario de lo que quieren, que es el ecologismo que tienen a todo el mundo en la cabeza, que no sé muy bien cómo lo quieren llevar a cabo. Cuando recordamos, y ustedes siempre lo reivindican, que los mayores ecologistas son precisamente los agricultores porque viven de ello y quieren cuidar el entorno que les da de comer y sí. con el que conviven al final. Sí, nosotros al final siempre lo decimos, somos los mayores ecologistas. Bueno, tampoco hay que decir que seamos los mejores ni los que más lo cuidamos, pero lo cuidamos. Las cosas han cambiado muchísimo desde hace 30 años para acá. Antes se tenía muchísimo menos respeto por el medio ambiente porque a lo mejor por desconocimiento, porque no se sabía, se tiraban las latas de herbicida por ahí porque pensabas que se iban a degradar o bueno, pues hacíamos otras prácticas que eran diferentes. Ahora mismo sabemos y tenemos en mente lo que pasa con todas esas cosas y tenemos muchísimo más cuidado. Lo cuidamos porque vivimos de ello, o sea. Lorenzo, bueno, ya vemos que hoy está segando, está realizando estas labores. Aproximadamente hasta
qué semana, de qué mes, hasta cuándo van a estar ustedes realizando las labores de siega de los forrajes? Bueno, pues ahora hemos visto con las nuevas tecnologías, vemos un poco el tiempo, aunque a veces no acierta, porque lo miramos y a la semana siguiente te lo cambia, y como ha pasado la otra vez, la gente pensaba que iba a hacer bueno y al final llovió. Entonces, bueno, ahora parece ser que dan 15 días con buen tiempo, y la gente, pues todos los agricultores nos hemos puesto a segar tanto las alfalfas, que ya es hora de segarlas, como las bezas, que a lo mejor es un poco pronto para segarlas, pero la gente se ha animado por eso, porque dan 15 días de buen tiempo y eso ayuda a que lo puedas recoger mejor. Ahora yo, por ejemplo, en mi caso, ahora mismo acabaré con las alfalfas hoy mismo. Dentro de unos días me pondré con los forrajes, la beza, la esparceta, y luego pues esto nos requiere de un hilerado, que se llama, que es juntamos los marallos para que se vayan secando y se lo dejamos preparado para la siguiente labor, que sería la empacadora. Pues en torno a unos 10 o 12 días vamos a estar desde hoy hasta que lo recojamos, más o menos. O sea que en esos días a ver si hay suerte y no llueve. Pero luego es continuo. Desde que empezamos con el girasol, más o menos la agricultura es la época fuerte, con la época de la siembra. Empezamos con el girasol, seguimos con los forrajes, luego damos otro corte de forraje, por el medio nos viene ya la siega de cereal y ya pues todo seguido, como el paso doble. Y tanto que sí, son meses de verdad de mucho trabajo en el campo, están ustedes a todas horas, se les puede ver cuando está permitido. Lorenzo, hablaba del girasol, ¿en qué punto estamos del cultivo? Bueno, pues si no se ha sembrado, iba a decir por nuestros términos, por la provincia de Palencia, Villada, hablamos Paredes de Nava y todos, pues aquí se ha sembrado la mayoría. No voy a decir todo porque siempre hay alguno que le gusta sembrarlo más tarde, pero se ha sembrado muchísimo girasol. Pues como la alfalfa hay otras dos caras de la moneda. Tenemos aquellas personas que lo han sembrado un poquitín antes y ha conseguido germinar y con las lluvias salir el girasol a la superficie, y luego tenemos todas aquellas personas que lo sembraron quizás un pelín más tarde o han dado un poquito más de clavo, bueno, depende de las circunstancias, de cómo esté la tierra, pues esas personas, esos agricultores han tenido peor momento, y el girasol ahora mismo está intentando salir, pero en la parte de arriba tenemos la denominada costra, cortezón, como lo queramos llamar, se queda como el hormigón y hay que darle con un martillo para que pueda salir. Por lo tanto, el girasol intenta salir, se encuentra con ese cortezón, no puede con ello y acaba doblándose y rompiéndose el girasol en la parte de abajo. Entonces, todas aquellas personas o agricultores que les haya pasado eso, pues no van a tener otra opción que, bueno, pues de alguna manera intentar moverlo con un cultivador, una triadera, para ver si consiguen hacer algo, y si no, pues siempre queda la posibilidad de tener que resembrar. Lo malo de resembrar, pues todos los costes adicionales que se tienen. Si no has tenido o no trabajas con una casa de semillas que haga un contrato de seguro de resiembra, pues no tienes la posibilidad de que te den esa semilla. Tienes un gasto a mayores que es bastante importante de semilla. Tienes que volver a manejar los tractores y volver a ir a la tierra, hacer una labor para dejárselo preparado para la máquina de sembrar, volver a sembrar y luego volver a esperar que no tengas tan mala suerte, que algunas veces pasa que vuelve a llover y te lo vuelve a fastidiar. Ese cortezón se produce por las lluvias con fuerza, típicas tormentas en donde caen muchos litros en poco tiempo, y lo que produce es que la tierra la golpea y la unifica mucho, y cuando se seca pues se queda dura, pero como la carretera. Y tanto, de ahí el nombre. Pues me recuerda un poco lo que dice a lo que escuchábamos en el programa anterior, que los agricultores tienen que tener en cuenta muchos factores, muchos de ellos como la calidad de la semilla, los abonos y los tiempos. Claro, y luego dependen mucho también del tiempo meteorológico. 100%, del tiempo dependemos siempre. Y bueno, antes yo creo que se vivía más tranquilos, porque antiguamente pues veías el tiempo de la 1 si tenías tele, o si te daba tiempo a llegar a verlo porque no te habías despistado y no llegabas. Entonces, bueno, pues hacías las labores en función de cómo te parecía o del momento en el que estábamos. Y ahora mismo pues dependemos mucho de las nuevas tecnologías. Y lamentablemente no siempre son al 100% seguras, y pues pasa estas cosas. Estás haciendo algo, retrasas una siega o una siembra porque va a llover, al final no llueve, te adelantas porque en realidad dan buen tiempo, como ahora que dan 15 días con una temperatura buena y no va a llover o no debería de llover, y haces cosas que a lo mejor de otra manera hubieses hecho antes,
y al final tienes un resultado malo por las nuevas tecnologías. Dependemos 100% de ellas, son cosas que es el futuro, son cosas buenas, pero no siempre aciertan y pues eso te duele a lo mejor un poquito más, porque si lo hubieses hecho de otra manera, como que la culpa es tuya. Pero claro, dices, jolín, me he fiado de esta página de internet del tiempo y al final no he acertado, vaya rabia. Bueno, tendremos que llamar al que la hace para que nos ponga un poco de dinerito. Muy bien, Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con que va a ser una cosecha de forrajes mejor que la de otros años, marcadas por la sequía. Este año ha llovido mucho y esperemos que les deje estos 15 días el tiempo para secar y para recoger y poder pues hablar de grandes resultados. Muchas gracias. Esperemos, ojalá, y dependemos del agua, así que gracias. Asaja ha pedido en la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León que el Gobierno regional presente a las Cortes de Castilla y León una modificación en la Ley 5/2005 por el que se establece un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas, ampliando las licencias de las ganaderías por un nuevo periodo igual al anterior, 16 años. La mencionada ley, que se aplica en municipios de menos de 2.500 habitantes, surgió en su día a petición del sector ganadero y de los municipios con el fin de regularizar la situación de las pequeñas ganaderías de antes de 2003, que por estar en casco urbano o en las proximidades del mismo estaban en una situación de alegalidad, al no cumplir con las normas medioambientales o las de planeamiento urbanístico municipal. La ley estableció un mecanismo de regularización introduciendo medidas correctoras, limitando también el tamaño de las ganaderías y fijó un plazo máximo para su cierre de 16 años, por lo que en el caso de las primeras autorizadas finaliza en 2021. Asaja considera que la regularización fue un gran acierto, como prueba que estas ganaderías no sean hoy fuente de conflicto con los vecinos y aunque la mayoría han cerrado, todavía quedan explotaciones en manos de sus titulares originarios o de sus descendientes en primer grado y cerrarlas el próximo año supondría un gran impacto económico y social. Acaba de publicarse una orden por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. En el caso de los vehículos agrícolas, los certificados de inspección técnica periódica que estaban en vigor en la fecha de publicación del estado de alarma, el 14 de marzo, se prorrogan hasta el 10 de noviembre. Como en Castilla y León hay servicios móviles de ITV para vehículos agrícolas, serán las concesionarias las que programen las visitas a los pueblos para renovar los certificados antes de esa fecha. Para el resto de vehículos no agrícolas, los plazos se amplían en 15 días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio del estado de alarma hasta que se hubiera producido el vencimiento del certificado. Se han convocado subvenciones para promover la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo. Serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes y contingencias profesionales, abonadas por las personas trabajadoras beneficiarias de esta orden, durante 6 meses tras finalizar el disfrute de la reducción de los 12 o 24 meses regulada en los apartados 1 y 3 de los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007 del 11 de julio. En el caso de los trabajadores por cuenta propia agrarios, serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes tras finalizar el disfrute de la reducción de los 12 o 24 meses regulada en los apartados 1 y 3, artículos 31 bis y 32 bis de la mencionada Ley 20/2007. Serán subvencionables las cuotas abonadas por las personas trabajadoras beneficiarias de esta orden para las altas producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de junio de 2019. En la lonja de León, bajada generalizada de los precios en todos los cereales. No corren buenos tiempos para la cotización de los cereales en los mercados. La perspectiva de una buena cosecha nacional sumada a las noticias internacionales están motivando la inestabilidad en la valoración y estimación del cereal. Los operadores se están posicionando con precios bajos para liquidar el final de la campaña y evitar un exceso de almacenamiento de grano. La carne de ovino recupera lentamente los precios. El lechazo extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León en torno a 4 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos entre 3,70 y 3,55 euros kilo vivo según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado en torno a los 50 euros unidad para sacrificio. Las ovejas para vida entre 80 y 100 euros según raza y para sacrificio entre 25 y 55 euros unidad. Sin movimiento destacado en los precios de la carne de vacuno en los canales sobre matadero después del parón en cotizaciones, aunque siempre por debajo de la normalidad. En la lonja de Salamanca se nota una tendencia de recuperación en el ganado de vida. En los cebaderos continúa la exportación de novillos machos vivos.
Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está a la venga paseos por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. Siempre les decimos que hay que estar prevenidos ante las inclemencias meteorológicas. Aunque esté siendo un año muy bueno, podemos llevarnos alguna sorpresa, sobre todo con los pedriscos. ¿No es así? ¿Qué tal, Carlos Ruiz Monge? Muy buenas. Muy buenas, pues sí, ya nos hemos llevado a la primera sorpresa, que fue el día 8 de mayo. El pedrisco afectó a zonas de Castil, Villarramiel, Capillas, otra zona también que hubo afectada, la zona de Pozurama, zona de Villaturde y la zona de Espinosa de Cerrato. O sea que, bueno, nos salpicó un poquito la provincia. Lo que tiene que recordar los agricultores es que hay 7 días para dar plazo, pero 7 días desde que conozcan el siniestro. Es decir, prácticamente tienen plazo para dar parte hasta el día de la siega. Si van a alguna parcela que no sabían que se había apedreado el día que vayan a segar, sin ningún problema pueden dar plazo en ese momento. Son 7 días desde que conoces el siniestro, no desde que se produce. Es un dato importante porque muchos quizá daban ya por perdido pues, el poder reclamar. Sin embargo, hay tiempo, pueden ir a inspeccionar las tierras. No sé qué le han dicho los agricultores. ¿Han sufrido muchos daños debido a estos últimos pedriscos? Han sufrido daños en esas zonas que hemos dicho, claro que sí, hay daños cuantiosos, sobre todo muy importantes en la zona de Villaturde. También ha habido bastantes daños en forrajes, porque se ha mojado, ha pillado forraje segado y se ha mojado y ya se está peritando. Ya prácticamente tenemos la provincia prácticamente peritada, porque esos peritajes de forraje sí que hay un compromiso de peritarles con cierta rapidez. Y bueno, pues sí, la verdad es que los agricultores están, claro que han tenido daños, por desgracia, para todos. Ha habido en la zona de Becerril, también ha habido, que se nos ha olvidado antes de comentar, que también ha habido un pedrisco ahí, que Becerril, una zona de Paredes que ha cogido, o sea que bueno, la verdad es que sí. Una cosa que tienen que saber, y que ya lo saben de otros años los agricultores, pero yo creo que siempre viene bien recordar, es que en caso de pedrisco e incendio pueden mejorar su indemnización contratando el seguro de sobreprecio. Un seguro que puede subir un 10, un 20, un 30% la indemnización del seguro a un precio bastante, digámoslo, barato. Nada es barato ahora, pero bueno, a un precio bastante asequible. Y bueno, años como estos yo creo que siempre merece la pena, entre que son revueltos. El año, sobre todo en la zona sur de la provincia, viene bastante bueno. Yo creo que siempre es bueno, por lo menos, cuando menos, enterarse y saber lo que vale ese precio, porque es un seguro interesante y es un seguro con muy buenas condiciones. Desde luego, basta que se prevé una buena cosecha, no vayamos a estropearla por estar despistados en cuanto a los plazos. Plazos, por ejemplo, nos decía, para los seguros de incendios, que dentro de poquito, cuando menos nos lo esperemos, estamos ya de nuevo en verano, y con verano seguro que llega el calor. Sí, fundamentalmente el seguro que se llama ahora, el que veníamos conociendo de toda la vida, es el seguro, se llama ahora módulo P, pero es el seguro de pedrisco e incendio que conocíamos habitualmente, que es el seguro que se hace ahora en primavera, que tenemos plazo hasta el día 15 de junio para poderle contratar, pero el precio es el mismo hoy que el día 15 de junio. Entonces, como decíamos antes, viendo que el tiempo está revuelto, yo le contrataría cuanto antes, siendo el mismo precio. Más o menos el campo ahora mismo ya ha demostrado lo que puede, el potencial que puede tener de producción, que es lo que tienen que fijar, y yo creo que es el momento de contratar ese seguro cuanto antes. Venir, contratar, no hace falta ni que se acerquen por las oficinas, lo estamos contratando prácticamente el 90, ¿no? El 100% de los seguros se han contratado desde casa. El agricultor no tiene que moverse de su casa, de su tractor o de donde esté. Sin ningún problema, por teléfono se le contratamos. Hay que insistir un poco en eso, ¿no? Porque hay que recordar que aunque las cosas estén mejor, poco a poco vamos superando ciertas dificultades, pero seguimos en estado de alarma, hay que ser precavidos, tomar todas las medidas de seguridad y, por tanto, recordar a los socios de Asaja que mejor por WhatsApp, correo electrónico o teléfono, ¿no? Desde luego, para hacer creo que tenemos un sector que se está comportando de manera ejemplar, tanto a la hora de dar de comer al resto de la sociedad, como a la hora de comportarse en los pueblos, en todos los lados. Han echado una mano a la hora de desinfección, no ves grupos de agricultores hablando por los pueblos. O sea, yo creo que la gente se está comportando tanto socialmente de manera ejemplar, y desde luego en las oficinas prácticamente no viene nadie, porque no es imprescindible, a no ser que sea una cuestión imprescindible de una firma, no está asistiendo gente a las oficinas, y bueno, pues todo se hace
sin ningún problema, por correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono, como queráis. Facilidades todas las del mundo, como siempre hemos dado en Asaja. Los que sí que están son los técnicos, los profesionales de Asaja, para asesorarles, para recordarles esos plazos. Todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo, pero que no se olviden de contratar ese seguro, que hay que ser precavidos. Tiempo hasta el 15 de junio hay para contratar el seguro P, el módulo P, y bueno, pues sí, los técnicos de Asaja hemos estado siempre, no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Pues a trabajar, Carlos Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy les hemos mostrado la cara A de las lluvias, han visto cómo apunta maneras esa cosecha de forrajes, pero también nos tenemos que fijar en la cara B. Es esta tierra de girasol donde se ha formado esa corteza debido a las fuertes lluvias. Han pasado un rodillo, como han podido comprobar, pero ahora todo dependerá también de las lluvias de nuevo o de la suerte que esto vuelva a remontar. En definitiva, que nos despedimos de ustedes esperando encontrarles la próxima semana para hablarles de los temas que les interesan del campo y de la ganadería. Hasta el próximo jueves.